Que Dios les bendiga, que Dios les guarde, que la paz de nuestro Dios y Salvador Jesucristo sea con cada uno de ustedes en esta hora. Les extendemos un cordial saludo y les extendemos una cordial bienvenida al estudio de la verdad presente, al estudio de las Sagradas Escrituras, al estudio de la Biblia y del espíritu de profecía. En esta ocasión tendremos un estudio interesante, un estudio muy importante, un estudio muy solemne que lleva por título una pregunta. ¿Caerá la Iglesia Adventista del Séptimo Día? ¿Sabías tú, hermano y hermana, que la hermana White anunció y profetizó que la Iglesia Adventista no caerá? Sí, hay una declaración donde ella anunció que la Iglesia puede parecer que está por caer o parece que está por caer, pero no caerá. El detalle de esta declaración es que la gran mayoría de los adventistas, por no decir todos, ignoran el contenido del párrafo o el contexto donde ella hizo esa declaración. Es decir, la mayoría saben o muchos conocen que la hermana White dijo que la iglesia no iba a caer, pero muchos no saben la razón del por qué ella escribió eso. E ignoran, vuelvo y repito, el contenido del párrafo donde ella hizo esa declaración. Entonces, en este estudio vamos a analizar esa cita completa, vamos a analizar el contenido de ese párrafo y usted se va a dar cuenta que hay detalles muy impresionantes allí, porque dice en esa cita que hay un proceso de tamizar, hay un proceso terrible que tiene que ocurrir, hay un proceso probatorio. Hay un grupo de fieles en medio de la apostasía. Dice que los que no estén venciendo no van a ser contados entre los fieles. Es decir, dentro de esa declaración hay muchas verdades impresionantes, muchas verdades solemnes. Y ese es el propósito de este tema, analizar esa cita, sacarle el mayor jugo a esa cita, exprimirla, si se le puede llamar así, profundizarla, para ver por qué la iglesia no va a caer, porque Dios la va a intervenir. Y antes que la iglesia adventista caiga en una completa apostasía, y antes que la iglesia adventista caiga y se convierta en una completa Babilonia, antes que llegue a ese terrible estado, el Señor la va a intervenir. Y eso es lo que vamos a ver en este análisis. Hermano y hermana, si usted desea materiales de verdad presente, no dude en contactarnos al número que está en la pantalla. Escríbanos vía WhatsApp y con gusto le entregaremos el material disponible. Tenemos materiales sobre el sellamiento de los 144,000, el día grande y terrible, las bestias de Daniel y Apocalipsis. Tenemos materiales sobre el juicio de los vivos, materiales sobre los temas que hemos compartido en este canal. Y si usted desea esos materiales, escríbanos con confianza y se los podemos entregar. También, hermano y hermana, les exhorto en el amor de Cristo a que apoye este ministerio. ¿Cómo lo puede apoyar? De la siguiente manera: suscríbase al canal, dele like al video, difunda y comparta este mensaje con la familia de la fe, active la campana de notificaciones y, por supuesto, comente positivamente este tema. Y así nos puede ayudar a que el canal crezca y la verdad presente pueda llegar a otros hermanos que tanto lo necesitan. Así que, hermano, apóyenos suscribiéndose al canal.
Bien, hermanos y hermanas, sin más preámbulos, vamos a leer el texto bíblico de memoria. Vamos a leer el pasaje central de este estudio, donde la palabra del Señor nos va a decir que llegará el momento en que los segadores harán una obra de separación. La cita de memoria la encontramos en el libro de Mateo, el capítulo 13 y el versículo 30. Luego de leer este versículo bíblico y luego de leer el pasaje central del tema, les invito a que nos arrodillemos dentro de nuestras posibilidades para pedir la bendición a Dios para este estudio. Leamos el versículo, Mateo 13:30. Dice lo siguiente: dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y en el tiempo de la siega yo diré a los segadores: recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, mas recoged el trigo en mi granero. Así que, mis hermanos y hermanas, el trigo y la cizaña están dentro de la iglesia. La mayoría, tristemente, son cizaña. La cizaña está ahogando al trigo y pronto los segadores vendrán a hacer la obra de juicio y separación. Despertemos, hermano y hermana, preparémonos para lo que viene. Lo que viene no es juego, no es broma, es algo serio. Les invito, hermanos y hermanas, a que en posición reverente pidamos la bendición a Dios para este estudio y para que el Espíritu Santo nos pueda enseñar una porción solemne de la verdad presente en este estudio. Los que no se pueden arrodillar, dentro de sus posibilidades, acompáñenos en posición reverente y así todos unidos oremos a nuestro Dios. Bendito Dios y bendito Padre que está en el cielo, santificado, glorificado y alabado sea su nombre por toda la eternidad. Muchísimas gracias por darnos el privilegio nuevamente de estudiar su palabra. Gracias por sustentarnos, gracias por proveernos, gracias por la verdad presente, gracias por la vida, gracias por nuestro Señor Jesucristo, en quien tenemos la esperanza de la vida eterna. En esta hora, bendito Dios, le rogamos, le pedimos el perdón de nuestros pecados. Límpienos de toda maldad y escóndanos detrás de la justicia de Cristo, Señor. Ayúdenos a vencer el pecado antes que la gracia termine. Le ruego, Señor, que usted pueda bendecir este tema, que seamos edificados por su santa palabra, que usted toque mis labios con carbón encendido y me ayude a trazar con claridad su palabra, oh Dios. Le ruego también, Padre eterno, que bendiga a toda alma sincera que tomará el tiempo de ver y oír el mensaje. Quédese con nosotros en esta hora de estudio, que su Santo Espíritu venga a enseñarnos, que el Espíritu Santo sea nuestro Maestro de justicia, que usted pueda despejar nuestra mente, nuestro entendimiento para comprender la solemnidad del tiempo en el que estamos. Despiértenos, oh Dios, capacítenos para hacer su voluntad y capacítenos para vencer toda tentación. Ayúdenos a ser mejores servidores de usted, oh Padre Celestial. Esto lo rogamos y lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Bien, hermanos y hermanas, que Dios les bendiga grandemente. ¿Caerá la Iglesia Adventista del Séptimo Día? Vamos a analizar entonces esa declaración que la hermana White hizo en una cita contenida o escrita en la matutina Maranata, El Señor Viene. Antes de desarrollar el tema, te quiero hacer una pregunta, mi hermano y mi hermana, y responde con sinceridad. ¿Está tu pastor de iglesia advirtiéndote que viene un juicio a la casa de Dios?
¿Está tu pastor de iglesia advirtiéndote que estamos en el tiempo del sellamiento y que este tiempo es de vida o muerte? ¿Está el anciano de tu iglesia o los líderes de tu iglesia preparándote para afrontar el día grande y terrible que viene? ¿Te están dando el alimento a tiempo o te están dando comida chatarra? ¿Te están dando lechita o te están dando alimento sólido? Estas preguntas, hermanos y hermanas, las hago porque tristemente, sábado tras sábado, se nos está dando alimento fuera de tiempo. Estas preguntas se las hago a ustedes porque sé que donde usted se encuentra también pasa lo mismo. Pero gracias a Dios, a pesar de esta terrible condición, donde se nos da alimento fuera de tiempo o alimento chatarra, más allá de eso, gracias a Dios, tenemos la disponibilidad y tenemos la posibilidad, mediante las plataformas y mediante estas vías tecnológicas, de compartir la verdad presente. Es decir, a pesar que en nuestros templos no se nos está dando el alimento a tiempo, Dios ahora usa estos medios para difundir y compartir la verdad. Y ahí es donde usted debe también compartirla con otros, para que no se quede con la información. Vamos a analizar la cita que escribió la sierva del Señor en relación a que la iglesia no iba a caer. Yo escucho a muchos hermanos y hermanas diciendo, la iglesia no caerá, la iglesia adventista no va a caer. Sí, la iglesia está en esta condición tibia, pero no va a caer. Y es verdad, la sierva del Señor lo escribió. El problema es que la gran mayoría de los hermanos ignoran el contenido de la cita e ignoran el juego completo de la cita, ignoran el contexto de la cita. Y eso es lo que vamos a tratar en este estudio. Es decir, vamos a ver por qué la iglesia no va a caer. ¿Qué es lo que Dios va a hacer para que la iglesia no llegue a la peor condición espiritual? O para que no llegue a ser una completa Babilonia. O para que no llegue a caer en total apostasía. ¿Qué es lo que Dios va a hacer? Vamos a leer la cita, hermanos y hermanas, la cita de meditación que encontramos en la matutina Maranata, el Señor viene, del día 14 de julio. Maranata, el Señor viene, día 14 de julio. Esta es la página 201. 201 de Maranata, el Señor viene, la página 201 del 14 de julio. La iglesia a punto de caer. Voy a leer el párrafo donde ella declaró que la iglesia no iba a caer. Y usted va a ver que hay demasiada información en ese párrafo. Vamos a profundizar esa cita y vamos a sacarle mucha información a esa cita. Ahí se las voy a colocar en sus pantallas y vamos a leerla. Maranata, página 201. Dice la inspiración lo siguiente. Satanás llevará a cabo sus milagros para engañar y establecerá su poder por encima de todo lo demás. Puede parecer que la iglesia está por caer, pero no caerá. Ahí está la declaración que ella dijo. Pero después viene algo interesante. Ella permanece en pie, mientras los pecadores que hay en Sión son tamizados. Hay un proceso de tamizar. Mientras la paja es separada del trigo precioso. Es una prueba terrible y sin embargo tiene que ocurrir. Nadie fuera de los que han estado venciendo mediante la sangre del Cordero y de la palabra de su testimonio serán contados con los leales y los fieles, con los que no tienen mancha ni arruga de pecado, con los que no tienen engaño en sus bocas. Los miembros del pueblo remanente que purifican sus almas mediante la obediencia a la verdad,
se fortalecen en el proceso probatorio y manifiestan la belleza de la santidad en medio de la apostasía circundante. ¡Wow, hermano! Tremenda cita de la mensajera del Señor. Fíjense en todo el contenido. Fíjense en todo lo que dice la cita. Dice que va a haber un proceso de tamizar. Dice que aquellos que no venzan no serán contados entre los fieles. Dice que va a haber un grupo que no tiene engaño en sus bocas. Dice que hay un pueblo que se fortalece en el proceso probatorio y se mantienen fieles en medio de la apostasía circundante. Hermano y hermana, esta declaración es impactante. Esta declaración es solemne. Fíjense que la mayoría dicen la iglesia no caerá, pero ignoran todo el contenido de ese párrafo. Es decir, dice esa cita que la iglesia permanece en pie mientras los pecadores que hay en Sión son tamizados. ¿Usted sabe lo que significa tamizar? Hermanos, tamizar es zarandear, separar. Es una obra de juicio y dice que es una obra terrible. La misma cita que ustedes acabaron de leer junto conmigo dice, es una prueba terrible y sin embargo tiene que ocurrir. O sea, en esta cita se nos está diciendo claramente que hay un juicio, mis hermanos. Hay un terrible zarandeo en curso que va a llegar a su clímax con una separación literal que el Señor va a hacer en su pueblo, en su iglesia. Hermanos y hermanas, los que no estén venciendo no van a ser contados entre los elegidos y fieles. Aquellos que no estén purificando sus almas mediante la obediencia a la verdad no serán contados entre los que no tienen engaño en sus bocas. Los que no estén venciendo no serán contados entre los leales. Hay un remanente fiel en medio de una apostasía circundante, en medio de una apostasía terrible, de una condición de tibieza lamentable, mi hermano y mi hermana. Hermanos, es una prueba terrible que tiene que ocurrir. El Señor va a tamizar a su pueblo. Va a zarandear, a destruir la paja, a quemar la paja, a eliminar la paja, para que el trigo pueda resplandecer y pueda brillar ante el mundo. Hermano y hermana, la iglesia no va a caer y no va a llegar a su peor condición o no va a llegar a una peor condición, porque Dios la va a intervenir y Dios va a hacer un proceso de juicio dentro de su pueblo. Hermanos, esta cita está cargada de información. Tiene tanta información que yo sé que más de uno ahorita mismo se está diciendo, wow, no sabía que la hermana White había escrito tanto en esa cita. Claro, porque muchos de nosotros somos lectores superficiales y nos encanta leer por encimita nada más y no profundizamos las declaraciones que ella escribió. Hermano y hermana, dice que la iglesia no va a caer, ella permanece en pie mientras los pecadores que hay en Sión son tamizados. Y nótese que dice pecadores, es decir, aquellos que no se arrepienten, aquellos que no quieren vencer, aquellos tibios e hipócritas que se mantienen en esa terrible condición de pobreza, ceguera y miseria espiritual. Vamos a tratar 5 puntos de esta cita. Vamos a analizar 5 puntos. Número 1, la iglesia no caerá. ¿Ok? Ese es el primer punto que vamos a analizar. Número 2, vamos a ver el proceso de tamizar, el proceso de juicio, de zarandeo. Vamos a tratar ese punto, el número 2, tamizar. El número 3, o el punto número 3, vamos a ver quiénes son los contados entre los fieles. ¿Ok? Ese es el punto 3. Vamos a ver quiénes serán contados entre los elegidos y fieles. Porque en la cita dice que hay un grupo que no está venciendo. Y ese grupo que no está venciendo
no será contado entre los elegidos y fieles. Así que vamos a ver quiénes son contados entre los elegidos y fieles. El punto número 4 es la obra de separación. En esa cita también se nos menciona un proceso terrible que tiene que ocurrir. Dice que la paja es separada del trigo precioso. Eso también lo leímos en la cita de Maranata. El punto 4 es la obra de separación. Y el punto número 5 es analizar los fieles en medio de la apostasía circundante, porque esa es la parte final de la cita o la frase final de la cita. Dice que hay unos fieles en medio de la apostasía circundante. Así que esos 5 puntos los vamos a tratar y los vamos a desarrollar para que usted y yo los podamos comprender. Número 1, la iglesia no caerá. Número 2, proceso de tamizar. Número 3, quiénes serán contados entre los elegidos y fieles. Número 4, la obra de separación. Y número 5, los fieles en medio de la apostasía. Bien, hermanos, vamos entonces a meternos de lleno al análisis y al estudio. Vamos al punto número 1. La iglesia no caerá. El mensaje del segundo ángel dice: ha caído Babilonia, porque le ha dado a beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. La caída completa de Babilonia aún no se ha realizado. Babilonia caerá completamente cuando le dé a todas las naciones, mediante un decreto obligatorio, el domingo. Es decir, cuando la ley dominical sea mundial, entonces ahí se va a anunciar la caída completa de Babilonia. Los 144,000 van a anunciarle al mundo la caída de Babilonia. Así que Babilonia actualmente no ha caído de forma completa. ¿Y cuándo caerá? ¿O cuándo se va a promulgar su caída oficial a nivel mundial? Cuando le dé a todas las naciones a beber mediante leyes obligatorias el domingo como día de reposo, es decir, mediante las leyes dominicales. La iglesia adventista no es Babilonia. La iglesia adventista es Laodicea. Y esto hay que dejarlo bien claro, porque muchos están pregonando por ahí: salgan de la iglesia o salgan de la denominación, porque la iglesia es Babilonia. Bueno, hermano, yo no estoy de acuerdo con eso. En primer lugar, el mensaje a la Odisea no dice: salid de la Odisea, pueblo mío. Cuando usted lee el mensaje de la iglesia de la Odisea en Apocalipsis 3, 14 al 22, ahí no vemos un llamado a abandonar a la Odisea, sino que debemos salir de la condición tibia en la que estamos, ¿ya? Entonces, yo nunca voy a estar de acuerdo con aquellos que enseñan que la iglesia es Babilonia, ¿ya? Pero cada quien crea lo que le da la gana, pero yo no voy a creer mentiras. Yo voy a creer lo que Dios dice mediante su palabra y mediante la mensajera del Señor. En el aspecto doctrinal, hermano y hermana, la iglesia adventista no es Babilonia. La iglesia adventista del séptimo día tiene una condición de tibieza espiritual. El problema de la iglesia es la tibieza espiritual, no la confusión doctrinal. Porque, por ejemplo, ustedes saben muy bien que la iglesia adventista fue fundada bajo una profecía registrada en Daniel 8:14. La verdad del santuario no es una falsa doctrina. El sábado no es una falsa doctrina. El espíritu de profecía no es una falsa doctrina. La no inmortalidad del alma no es una falsa doctrina. El mensaje de los 3 ángeles no es una falsa doctrina. Es decir, los pilares de la fe adventista no son falsas doctrinas. Los pilares de la fe adventista son verdades proféticas. Entonces, en el aspecto doctrinal, la iglesia adventista, el movimiento adventista tal cual Dios lo levantó desde 1844, no es Babilonia. Ahora bien, yo sé y estoy muy claro que hay babilonios dentro de la iglesia. También sé perfectamente que los jesuitas están infiltrados en la iglesia.
También sé perfectamente los vínculos del liderazgo corrompido con Roma. Eso lo conozco perfectamente. Pero en el aspecto doctrinal, la iglesia no es Babilonia. ¿Que hay babilonios dentro? Sí. ¿Que hay falsos pastores? Sí. ¿Que hay pastores educados por los jesuitas? Perfectamente lo sé. Y yo sé que usted también. Pero cuando nos vamos a las verdades que Dios le dio al movimiento adventista, ahí no podemos decir que es Babilonia. ¿Ya? Es más, Ezequiel 9:4 nos dice que los que están gimiendo y clamando están dentro de la ciudad, dentro del pueblo. Dentro de un pueblo que está practicando abominaciones. Dentro de un pueblo que está practicando terribles pecados. Entonces, mis queridos hermanos y mis queridas hermanas, marquemos la diferencia y no traigamos confusión. Ahora bien, vamos a leer una cita que encontramos en Testimonios para los Ministros, la página 61, ¿ok? Testimonios para los Ministros, página 61. Vamos a leer esta cita y dice la inspiración lo siguiente. Es nuestro deber individual andar humildemente con Dios. No hemos de buscar cualquier mensaje nuevo y extraño. No hemos de pensar que los escogidos de Dios que están tratando de andar en la luz constituyen Babilonia. Las iglesias caídas son Babilonia. Babilonia ha estado fomentando doctrinas venenosas, el vino del error. Este vino del error se compone de falsas doctrinas, como la inmortalidad natural del alma, el tormento eterno de los impíos, la negación de la preexistencia de Cristo antes de su nacimiento en Belén, y la defensa y exaltación del primer día de la semana sobre el día santificado por Dios. Estos y otros errores afines son presentados al mundo por las varias iglesias. Y así se cumplen las escrituras que dicen, porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación. Es un furor producido por las falsas doctrinas, y cuando los reyes y presidentes beben de este vino del furor de su fornicación, son incitados a airarse contra aquellos que no quieran estar en armonía con las herejías falsas y satánicas que exaltan el falso día de reposo e inducen a los hombres a pisotear el monumento conmemorativo de Dios. Ahí está la fuente de la cita, Testimonios para los Ministros, página 61. Entonces, hermanos y hermanas, la misma mensajera del Señor dice que las iglesias caídas son Babilonia. ¿Y qué caracteriza a estas comunidades religiosas? El vino del error producido por falsas doctrinas, tales como la inmortalidad natural del alma, el tormento eterno, la santidad del domingo, la negación de la preexistencia de Cristo antes de su nacimiento en Belén. Es decir, estas doctrinas son falsas, son herejías, son mensajes falsos que han recorrido gran parte del mundo. El espiritismo, la idolatría, etc. Todo esto lo tiene Babilonia. Entonces, la iglesia adventista del séptimo día no enseña estas falsas doctrinas, a pesar de que hay babilonios dentro y a pesar de que hay jesuitas dirigiendo la iglesia. En gran parte y en gran medida, nadie va a ser tan loco para pararse a predicar en un púlpito adventista, o un pastor se va a parar a predicar que los muertos están en el cielo o están en el infierno. Ningún pastor dentro de la iglesia, por más adoctrinado por los jesuitas que sea, va a pararse a defender el domingo en el púlpito un sábado. ¿Me doy a entender? Entonces, ¿hay babilonios dentro de la denominación? Sí. ¿Hay paganos dentro de la denominación? Sí. ¿Hay vínculos con Roma? Sí, eso yo lo sé. Lo sabemos de hace rato. Que el logo adventista fue cambiado por unas llamitas y que antes era el logo de los 3 ángeles. Sí, eso lo sé perfectamente. Pero en el aspecto doctrinal, la iglesia no ha caído ni se ha convertido en una Babilonia.
Entonces tengamos cuidado en hacer ciertas declaraciones. Y yo vuelvo y repito, yo nunca voy a estar de acuerdo con aquellos que predican que la iglesia adventista es Babilonia. Porque la iglesia adventista se le ha dado un mensaje, y el mensaje es el mensaje a la Odisea. ¿Cuál es la condición de la iglesia de la Odisea? Tibieza espiritual, autosuficiencia, orgullo espiritual. Ese es el problema de nosotros. No las confusiones doctrinales, ni el vino de Babilonia que nos está embriagando en el aspecto doctrinal. Entonces la iglesia no caerá, la iglesia no llegará a esa terrible condición, porque antes que llegue allí, Dios interviene a su iglesia y la va a tamizar. Espero que hayan entendido esto, mi hermano y mi hermana. La misma cita de Testimonios para los Ministros que les acabo de compartir dice: las iglesias caídas son Babilonia, que han estado enseñando el vino del error. ¿Cuál es el vino del error? Las falsas doctrinas. Ahí están las que les mencioné: inmortalidad natural del alma, el tormento eterno, la negación de la preexistencia de Cristo antes de su nacimiento en Belén y la defensa y exaltación del primer día de la semana. Esas son las doctrinas populares que tienen embriagado a todo el mundo. Bien, la iglesia no caerá y no llegará a esa terrible confusión. Espero que lo hayan entendido, y si no lo entiende, pídale a Dios colirio, porque todos necesitamos colirio. Vamos ahora al punto número 2, que es el proceso de tamizar. Dice que la iglesia permanece en pie mientras los pecadores que hay en Sión son tamizados. Ustedes saben muy bien que tamizar tiene que ver con zarandear. Por ejemplo, en la construcción se agarra una malla, se agarra para poner la arena, y uno cuela la arena y la sacude. Y las piedritas y todo material que no sirve se bota. Eso es lo que se hace. Igual en la cocina, cuando uno va a preparar el pan integral, uno cuela la harina, ¿verdad? Y lo que no sirve se bota. Entonces, tamizar tiene que ver con zarandear, con separar. En la agricultura también tiene que ver con separar las plantas que están muy juntas. Es decir, cuando las plantas están muy juntas, cuando hay una planta mala afectando a la buena, viene el agricultor y arranca la planta mala, o la semilla mala, o la hierba mala, la arranca, la destruye, la bota, para que la planta buena pueda crecer saludablemente. Es decir, tamizar tiene que ver con juicio, tiene que ver con zarandeo, tiene que ver con separación. Y vamos a leer la referencia bíblica que encontramos en el libro de Amós, capítulo 9, versículos 9 y 10. Dice la palabra de Dios lo siguiente: Amós 9, 9 y 10. Porque aquí yo mandaré y haré que la casa de Israel sea zarandeada entre todas las naciones, como se zarandea el grano en un arnero, y no cae un granito en la tierra. A espada morirán todos los pecadores de mi pueblo, que dicen: no se acercará ni nos alcanzará el mal. ¡Wow, hermano y hermana! Leemos en estas referencias bíblicas que es Dios el que va a zarandear a su pueblo entre todas las naciones. Y ya el zarandeo está en curso. Sabemos que hay un mensaje probatorio para la iglesia, el mensaje del testigo fiel y verdadero, que es el que trae un zarandeo a la iglesia y separa y divide a la iglesia. Hay un mensaje que divide a la iglesia, y ese mensaje es traído por el mismo Señor Jesucristo, el testigo fiel. Fíjense en que en la iglesia se predica mucho de unidad, pero se predica una unidad falsa, basada en la mentira, en el engaño, en la tibieza. Esa no es la unidad que Dios pide. Dios pide unidad en la verdad, en vivirla y en afligir nuestras almas para ser sellados. Dios no demanda unidad en prácticas erróneas. Dios no demanda unidad en la mundanalidad. Dice que el Señor va a zarandear a su pueblo. Y dice en el versículo 10 que a espada, es decir, mediante el juicio,
los pecadores del pueblo van a ser destruidos. A espada morirán todos los pecadores de mi pueblo, dice el Señor. Aquellos que dicen que no se acercará ni nos alcanzará el mal. Es decir, Dios es demasiado misericordioso para castigar a su pueblo, y paz, paz, paz y seguridad. Tranquilo, no se preocupen, que Dios no va a hacer ningún juicio. Dios es puro amor, paz y paz y paz. ¿Qué es lo que a usted le dan sábado tras sábado en la iglesia? A usted, yo sé que le dan alimento chatarra. A mí me dan alimento chatarra, y todos los sábados comemos alimento chatarra desde el púlpito. Comemos alimento fuera de tiempo, comemos forraje barato. Eso es lo que se nos está dando sábado tras sábado en nuestras iglesias. Ahora yo le pregunto, hermano y hermana, y lo voy a dejar con este pensamiento. Si usted está recibiendo forraje barato, y si sus pastores y ancianos le están dando alimento fuera de tiempo, ¿por qué usted mantiene con dineros sagrados a esta gente? Nótese la pregunta. Si usted está recibiendo forraje barato y alimento fuera de tiempo de parte de sus líderes, ¿por qué usted los mantiene con dineros sagrados? Porque recordemos que el alimento tiene que ser a tiempo. El solemne mensaje del sellamiento y del juicio debe ser llevado al pueblo de Dios. La trompeta y la alarma de que viene el día de venganza de Dios debe sonar por nuestras iglesias. Pero eso no es lo que está pasando. Entonces, hermanos y hermanas, si nos están dando alimento fuera de tiempo y nos están dando comida chatarra, no podemos alimentar a esos líderes, a esos perros mudos. Así que, hermanos, tengamos cuidado con ese punto. Así que vemos en este punto 2 que va a haber un proceso de tamización, va a haber un juicio por espada en la casa de Dios. Si usted quiere conocer más a fondo sobre el juicio de los vivos, vea nuestros temas que están en nuestro canal. Vea los temas que tenemos en nuestro canal. Yo les recomiendo 5 temas o 6 temas, aunque les recomiendo todos, pero les recomiendo 6. Si es que no ha visto los temas, le recomiendo que vea el tema de la parábola de la red y el juicio. Le recomiendo que vea el tema de la Pascua antitípica. Le recomiendo que vea el tema de la iglesia militante y triunfante, donde hablamos de la parábola del trigo y la cizaña. Le recomiendo que vea el tema de el día de venganza del Dios nuestro. También le recomiendo que vea el tema de Ezequiel 9 y Nabucodonosor. Y también le recomiendo el tema purificados por Dios o por Satanás. Esos 6 temas son contundentes, donde explicamos la solemne verdad presente del sellamiento y el juicio de los vivos. Así que, hermanos y hermanas, no dejen de ver esos temas, no se pierdan esas bendiciones. Despierte, mi querido hermano y hermana, aproveche esta plataforma, aproveche estos mensajes. Aún hay gracia, hermano y hermana, aún hay tiempo, pero es corto el tiempo. Dice que la iglesia va a ser tamizada, va a haber un juicio, va a haber una separación terrible dentro del pueblo de Dios. ¿Estás preparado para eso, mi hermano y mi hermana? ¿Estoy yo preparado? ¿Te están advirtiendo desde tu iglesia que viene esa obra? ¿Te está advirtiendo tu pastor que viene este juicio? ¿Te está advirtiendo tu anciano que viene esta obra de separación? Yo sé que no lo están haciendo, porque te están entreteniendo. Y tú eres cómplice también, porque los estás sosteniendo a ellos. ¡Wow, hermano! Tremendo, ¿verdad? Bien, ahora vamos al punto número 3. El punto número 3 son los que son contados entre elegidos y fieles, o entre los elegidos y fieles. En la cita de Maranata leímos que los que no estén venciendo no serán contados entre los elegidos y fieles. Ahora vamos a analizar lo inverso. Vamos a ver quiénes sí serán contados entre los elegidos y fieles. Aquellos que no tienen engaño en sus bocas, aquellos que no tienen mentira en sus bocas, porque predican la verdad pura, no adulterada.
Vamos a ver Apocalipsis 14:5 y vamos a ver quiénes son estos fieles. Apocalipsis 14:5 dice la inspiración: y en sus bocas no fue hallado engaño, porque ellos son sin mácula delante del trono de Dios. Notes, hermano y hermana, que los 144,000 no tienen engaño en sus bocas. Primero, porque son purificados por Dios, y segundo, porque predican la verdad pura, no adulterada. Esa es la característica o una de las características de los 144,000. Ahora bien, ¿cuál es la obra final en favor de la iglesia? La obra final en favor de la iglesia está registrada en Joyas de los Testimonios, el tomo 1, la página 335. Joyas de los Testimonios, tomo 1, página 335. Dice la inspiración: el verdadero pueblo de Dios que toma a pecho el espíritu de la obra del Señor y la salvación de las almas, verá siempre al pecado en su verdadero carácter pecaminoso. Estará siempre de parte de los que denuncian claramente los pecados que tan fácilmente asedian a los hijos de Dios, especialmente en la obra final que se hace en favor de la iglesia, en el tiempo del sellamiento de los 144,000 que han de subsistir sin defecto delante del trono de Dios. Sentirán muy profundamente los yerros de los que profesan ser hijos de Dios. Repito la página: Testimonios o Joyas de los Testimonios, tomo 1, página 335. Así que, hermanos, los que han de ser contados como elegidos y fieles en medio de una iglesia totalmente tibia y dormida, una iglesia hundida en la mundanalidad, una iglesia hundida en el paganismo y en todas las costumbres del mundo, en una iglesia apática, una iglesia llena de apatía, los que van a ser contados entre los elegidos y fieles son los 144,000, de quien hemos hablado en distintas ópticas o bajo distintas ópticas en este canal, porque es la solemne verdad presente que el pueblo necesita escuchar. Entonces, hermanos y hermanas, aquellos que serán contados entre los elegidos y los fieles en medio de una iglesia tibia y dormida son los 144,000. La obra final que se hace en favor de la iglesia es en el tiempo del sellamiento de los 144,000. Para recibir ese sello especial, esa marca de redención, debemos estar gimiendo y clamando y apartándonos del pecado por la fuerza del Todopoderoso y oír la verdad presente del sellamiento en este tiempo. Hermano y hermana, ¿estás tú gimiendo y clamando por la condición de la iglesia? ¿Estás tú gimiendo y afligiendo tu alma por tus pecados? ¿Estamos afligiendo nuestras almas por nuestros pecados? Oh, mi hermano y mi hermana, reflexionemos y pensemos, porque dice que aquellos que no venzan, aquellos que no están venciendo, no serán contados entre los elegidos y fieles. Wow, hermano, tremendo lo que estamos tratando aquí. Fíjense en que de la cita de Maranata estamos sacando grandes lecciones. Es que la iglesia no caerá. Sí, la iglesia no caerá, pero ya estamos viendo lo que Dios va a hacer en medio de su iglesia para que ella no llegue a la peor condición posible. Dios va a tamizar a la iglesia. Le guste a usted o no le guste, lo crea o no, lo acepte o no. Aquí no se trata de lo que usted crea o de lo que usted piense o de lo que a usted le parece. Aquí se trata de lo que Dios dice. Vamos ahora al punto 4, que tiene que ver con la obra de separación. Ustedes saben muy bien que los ángeles formarán parte activa en este juicio que ha de venir a la casa de Dios. Ahora, este momento de sellamiento, esta preparación para el juicio que ha de venir, es un periodo muy solemne, hermanos. Yo quiero leerles una cita impactante que encontramos en Testimonios para los Ministros, la página 234.
dice la inspiración. Testimonios para los ministros, página 234. El tiempo del juicio es un periodo muy solemne, cuando el Señor reúne a los suyos de entre la cizaña. Los que han sido miembros de la misma familia son separados. Se coloca una señal sobre los justos, y serán para mí especial tesoro, ha dicho el Señor de los ejércitos, en el día en que yo actúe, y los perdonaré como el hombre que perdona a su hijo que le sirve. Los que han sido obedientes a los mandamientos de Dios se unirán con el grupo de los santos en luz. Ellos entrarán por las puertas de la ciudad y tendrán derecho al árbol de la vida. Hermano y hermana, fíjense, la cita, nótese que está diciendo que el tiempo del juicio es un periodo muy solemne. Hermanos, este periodo actual es un periodo probatorio. El Señor está buscando con linterna a los 144,000 en medio de una iglesia tibia y dormida, en medio de una iglesia totalmente hundida en la tibieza espiritual y en la apatía y en la indiferencia. Dice que el Señor reúne a los suyos de entre la cizaña, y dice que aún en las familias va a haber una separación. Claro, porque van a estar 2 contra 3 y 3 contra 2. Los enemigos del hombre serán los de su propia casa. Cristo vino a traer espada, vino a poner en disensión a la madre contra la hija, al hijo contra el padre, al padre contra el hijo, etc. A la nuera contra su suegra, a la suegra contra la nuera. Es decir, en una misma familia van a haber unos que van a aceptar el mensaje del Señor y otros que van a rechazar el mensaje del Señor. En una misma familia va a haber división por causa de la verdad. Y eso obviamente es notorio también en las iglesias. Hay un pequeño grupo gimiendo y clamando, y los otros están hundidos en la indiferencia y hundidos en el paganismo y en el pecado, y creyendo como ignorantes y ciegos que así como estamos y así como están, Cristo se los va a llevar al cielo. Miren ustedes la ignorancia y la ceguera espiritual en la que el diablo ha sumergido a nuestra amada denominación. Aparte de que está dirigida por jesuitas, aparte de que está dirigida por diablos y por cizañas, aparte de eso, el pueblo común está hundido en la tibieza espiritual. Qué lamentable. Y por eso dice que el periodo del juicio es un periodo muy solemne. La separación, hermanos y hermanas, ya se está llevando a cabo. Ya se está definiendo quién es trigo y quién es cizaña. Pero pronto la separación será literal y física. Pronto los ángeles van a venir a hacer esta terrible obra de tamizar a su pueblo. Es más, el tercer ángel también hace una división. En Primeros Escritos, la página 118, la mensajera dice: vi luego el tercer ángel, dijo mi ángel acompañante. Su obra es terrible, su misión es tremenda. Es el ángel que ha de separar el trigo de la cizaña y sellar o atar el trigo para el granero celestial. Estas cosas debieran absorber completamente la mente y la atención. Hermanos y hermanas, el tercer ángel, ¿cuál es el brazo derecho del tercer ángel? La Reforma Pro Salud. Yo pregunto, ¿cuál es la función del tercer ángel? ¿Unir al trigo con la cizaña? ¿El tercer ángel trae un mensaje de paz y seguridad? Bueno, yo me imagino que usted sabe lo que dice el tercer ángel. La sierva del Señor vio que su obra era terrible y tremenda. Dice que era el ángel encargado de separar, de atar, de separar, mis hermanos. Y ahora bien, el tercer ángel es fortalecido por otro ángel. Es decir, el tercer ángel trae una división en el pueblo de Dios mediante el otro ángel que llega a darle fuerza. Es decir, hay un mensaje de lluvia tardía, hay una luz que Dios ha mandado a su pueblo, el mensaje del ángel que sigue al tercero, el mensaje de la lluvia tardía, y ese mensaje fortalece al tercer ángel. Y ahí es en realidad donde se produce la división dentro del pueblo de Dios.
Lo mismo va a pasar en Babilonia cuando venga el fuerte pregón. También el tercer ángel va a separar, va a dividir al mundo, fortalecido por el otro ángel. Vamos a leer Primeros Escritos, página 277. Dice la inspiración: Después vi otro ángel poderoso, al que se ordenó que bajase a la tierra y uniese su voz a la del tercer ángel, para dar fuerza y vigor a su mensaje. Ese ángel recibió gran poder y gloria, y al descender dejó toda la tierra iluminada con su gloria. La obra de este ángel comienza a tiempo para unirse a la última magna obra del mensaje del tercer ángel, cuando éste se intensifica hasta ser un fuerte pregón. Hermanos, más claro que el agua del manantial. Hay otro ángel, hay otro mensaje adicional que viene a darle fuerza al mensaje del tercer ángel. Y ese mensaje trae una separación, primero en la iglesia y después en el mundo durante el fuerte pregón. Y es que hay algo que muchos de ustedes ignoran, y es que tiene que haber primero un clamor en la iglesia, porque una iglesia dormida no puede despertar a un mundo dormido. Vean el tema del novio viene, así lo tengo en mi canal de YouTube, El novio viene, donde explicamos la parábola de las 10 vírgenes bajo la óptica del juicio de los vivos, la venida que la iglesia no espera, la venida a juicio que la iglesia no espera. Así que si usted no ha visto ese tema, vaya a mi canal y vea El novio viene. Así que, mis hermanos, hay una obra de separación, un proceso terrible. La cita de Maranata dice, es una obra terrible, sin embargo debe ocurrir. En Testimonios para los Ministros, página 47, la mensajera dice: el tiempo de la siega determinará plenamente el carácter de las dos clases especificadas bajo el símbolo de la cizaña y el trigo. La obra de separación es confiada a los ángeles de Dios y no es encomendada en las manos de hombre alguno. Así que, mis hermanos y hermanas, esta tamización, este proceso de tamizar, de limpiar, de separar, de purificar la iglesia, es exclusivamente de Dios con sus ángeles. Esta obra de zarandear a la iglesia mediante la espada, porque en Amós 9:10 dice: a espada morirán los pecadores de mi pueblo. Bien, esa obra de destruir con espada a la cizaña es una obra exclusivamente de los ángeles del Señor. No la hace ningún ser humano, ni la hace ningún ejército pagano, ni la hace ningún hombre en esta tierra. Así que, hermanos, la separación es real y literal. La iglesia no va a caer porque Dios muy pronto la va a intervenir. Vamos a analizar el quinto punto, donde hablamos sobre los fieles en medio de la apostasía circundante. En la frase final del párrafo de Maranata que leímos en la cita de meditación dice que hay fieles en medio de la apostasía circundante, en medio de esa mundanalidad circundante, en medio de esa terrible tiniebla espiritual que ha llegado al pueblo de Dios. Es triste nuestra condición como pueblo. La hermana White lo escribió también. Ella dice que se sentía triste al ver la condición de su pueblo. Y ella estaba hablándole a la iglesia de sus días, pero también estaba viendo el futuro de la iglesia. Ella escribió lo siguiente, y es una condición triste. Da dolor mencionar esta cita que les voy a poner en sus pantallas. Da tristeza porque nosotros nos jactamos de ser el pueblo remanente, nos jactamos de ser la iglesia de Dios, nos jactamos de ser la iglesia profética, y sin embargo, al mismo tiempo que nos jactamos de eso, estamos hundidos en una terrible condición de tibieza y de sueño. El Servicio Cristiano, la página 49 y 50, dice lo siguiente: me lleno de tristeza cuando pienso en nuestra condición como pueblo. El Señor no nos ha cerrado el cielo, pero nuestra propia conducta de permanente apostasía nos ha separado de Dios. El orgullo, la codicia y el amor al mundo han vivido en el corazón,
sin temor a la expulsión o a la condenación. Pecados dolorosos cometidos con presunción se manifiestan entre nosotros, y sin embargo, la opinión general es que la iglesia está floreciendo y que existe paz y prosperidad espiritual en todos sus términos. La iglesia ha dejado de seguir en pos de Cristo su líder y está volviéndose firmemente hacia Egipto. Sin embargo, pocos están alarmados o sorprendidos por su falta de poder espiritual. La duda y hasta el descreimiento de los testimonios del Espíritu de Dios están leudando nuestras iglesias por doquiera. Satanás quiere que esto ocurra así. Hermano y hermana, esta cita es tremenda, es impresionante. Así que esta condición es la que está actualmente en la iglesia. Una iglesia, un pueblo que está en permanente apostasía. Un pueblo que está en permanente condición de orgullo. Un pueblo que está cometiendo pecados dolorosos delante del Señor. Un pueblo que está dejando de seguir a Cristo y se está volviendo hacia Egipto, que representa la mundanalidad. Pero ¿saben qué es lo más triste? Que pocos están alarmados por la falta de poder espiritual. Y otro detalle que tiene a la iglesia en esta terrible condición es la duda a los testimonios del Espíritu de Dios. La duda a los testimonios del Espíritu de profecía. Dice, la duda y hasta el descreimiento de los testimonios del Espíritu de Dios leudan las iglesias por todos lados, y Satanás quiere que esto ocurra así. ¿Quién es el que está dirigiendo a la iglesia? Si la iglesia está tibia e indiferente y amoldada al mundo, ¿quién está dirigiendo a la iglesia? Hermanos, el Señor no va a permitir que la iglesia llegue a lo más bajo y a lo más terrible. Ya leímos que la iglesia no caerá, no va a llegar a esa terrible condición. Pero cuando usted lee el contexto de esa declaración, vemos que hay un juicio pendiente para el pueblo. El Señor va a tamizar a su pueblo y lo tiene que hacer así. Porque la cita dice, es una obra terrible y sin embargo debe ocurrir. Entonces la condición del pueblo de Dios, le guste o no, lo crea o no, lo acepte o no, está registrada en esta cita que les acabo de leer, del Servicio Cristiano, página 49. Un pueblo con orgullo, un pueblo también con codicia, porque los líderes hoy son muy codiciosos. Todo lo giran en torno a la mayordomía. La mayor desesperación de los pastores son los diezmos y las ofrendas. Esa es la mayor desesperación de estos ministros, que se desesperan por algo que no merecen. Porque están pidiendo la mayordomía cada rato y al mismo tiempo le están dando forraje barato al pueblo. Es decir, es algo contradictorio. Se enfocan tanto en la mayordomía, exageran tanto el tema de mayordomía, pero al mismo tiempo le están dando forraje barato al pueblo. Es algo que no cuadra allí. Si yo estoy preocupado por la mayordomía del pueblo, es porque le estoy dando el alimento a tiempo. Sin embargo, eso no es lo que recibimos los sábados. No recibimos alimento a tiempo. Recibimos alimento fuera de tiempo. Usted va a ir el sábado a la iglesia y usted va a ver el tema que le van a predicar. Un sermoncito vacío, 30 minutos, el predicador es un hermano que ni siquiera sabe leer, un hermano que ni siquiera sabe hablar, un hermano que ni siquiera sabe dónde está parado, y ese es el que escogen para predicar. Después ponen a un anciano que ni siquiera cree en el espíritu de profecía. Y después viene el pastor para rematar, a hablarle de mayordomía, que si usted no le da los diezmos y las ofrendas a ellos, usted se va a perder. Así los tienen enredados, hermanos y hermanas, sábado tras sábado, ¿ya? Y después viene un hermano y se la pasa hablando de su vida privada, que él hizo, que él hacía. A mí no me interesa eso. Yo quiero oír el mensaje solemne, quiero oír el mensaje para este tiempo. Quiero saber qué es lo que viene para el pueblo de Dios. Pero eso no es lo que se nos está dando. Vuelvo y repito. Si usted no está recibiendo alimento a tiempo de sus pastores y ancianos, ¿por qué usted los mantiene con dineros sagrados? Hermano, usted va a ser responsable si usted mantiene a los que le están dando forraje barato.
Ay de aquellos que cometen ese error. Así que la iglesia dice que dejó de seguir a Cristo y se fue a Egipto. La duda al espíritu de profecía está leudando las iglesias por todos lados. La duda a los libros rojos, la duda a los libros del espíritu de profecía, tienen a la iglesia leudada, dormida, sumergida en una completa apostasía y mundanalidad. Entonces, hermanos, Dios nos llama a ser fieles como lo fue Elías en su momento. Nos llama a denunciar el pecado tal cual lo hizo Elías, tal cual lo hizo Juan el Bautista en su momento, como lo hicieron los grandes reformadores, los grandes profetas en su momento. El propio Jesús también denunció la corrupción que había en el liderazgo de su tiempo. Entonces, hermanos, en medio de esta apostasía, de esta mundanalidad, de esta ola de tibieza que hay, en medio de esta terrible condición, Dios nos llama a ser luminarias. Dios nos llama a brillar. Que la denominación está corrompida, que hay cizaña, que la denominación está hundida. Sí, claro, yo lo sé. Y claro, pero en medio de esa denominación tibia y dormida, debemos brillar y llevarles este mensaje, llevarles esta trompeta y llevarles esta advertencia. Y hay que buscar los métodos. ¿Saben cuáles son los métodos que ahora Dios está usando? Como el púlpito está bajo el control de Satanás, porque no se está llevando el alimento a tiempo desde allí, entonces ahora Dios usa la obra fuera del púlpito. ¿Y cuál es la obra fuera del púlpito? Bueno, las redes sociales, los grupos pequeños, los viajes misioneros, el sistema del sostén propio, es decir, la obra de llevar el mensaje por nuestros propios recursos a los hermanos que necesitan oír, que quieren oír. Días atrás estuvimos fuera del país y Dios proveyó los medios para ir a llevar el mensaje. Se entregó el mensaje, dejamos literaturas, materiales de verdad presente y se hizo el trabajo misionero. Entonces, hermanos, es una obra por fe. Dios quiere obreros voluntarios por fe, que no trabajen por los panes y los peces, sino que trabajen por amor a las almas que perecen. Dios está buscando atalayas en los muros de Sión que le den a la trompeta un sonido certero. Que va a venir oposición, sí. Va a venir rechazo, claro. Va a venir persecución, sí. Hay un montón de diablos que a veces en los comentarios comentan tonterías. Y esa gente hay que lidiar con ellas, porque pronto Dios las va a destruir. Y hay que lidiar con esa clase de gentes. Hay gente que se opone y dice, no, que usted está criticando, que usted está juzgando. Son tan ignorantes que no saben discernir entre lo que es amonestación y lo que es crítica. Son tan cortos de entendimiento que no saben diferenciar entre amonestar y criticar. Y esa es la clase de gente que abunda dentro del pueblo. Personas que se oponen a las amonestaciones que vienen de parte de Dios. Quiero terminar este estudio con lo que dice Testimonios para la Iglesia, el volumen 5, la página 235. Testimonios para la Iglesia, volumen 5, página 235. Dice: andad en la luz como Él está en la luz. Es la mundanalidad y el egoísmo lo que nos separa de Dios. Los mensajes del cielo, escuchen, son de tal naturaleza que suscitan la oposición. Los fieles testigos de Cristo y de la verdad reprocharán el pecado. Sus palabras serán como un martillo que rompe el corazón de piedra y como fuego que consume la escoria. Existe una constante necesidad de mensajes. Escuchen, hermanos, existe una constante necesidad de mensajes de amonestación serios y decididos. O sea, eso es lo que necesita el pueblo, mensajes de amonestación serios y decididos. Dios quiere hombres que sean fieles al deber, al tiempo debido,
Él envía a sus fieles mensajeros para que hagan una obra semejante a la de Elías. ¡Wow, hermano y hermana! Fíjense en que de esta cita podemos aprender muchos puntos. Podemos sacar un mar de información. Dice que los mensajes del cielo van a suscitar oposición. Así que no nos sorprendamos que cuando estamos amonestando en el amor de Jesús va a venir oposición. Eso es obvio, eso es cuestión de lógica, de sentido común. Así como el sol sale en el verano y alumbra el día, así como la lluvia cae en el invierno, así los mensajes del cielo van a traer oposición. Los diablos se van a oponer y los sinceros lo van a aceptar. Dice también que lo que necesitamos para este tiempo son mensajes decididos. Necesitamos mensajes decididos, mensajes de amonestación serios. Y dice que Dios va a enviar a fieles que hagan una obra semejante a la que hizo Elías. ¿Qué hizo Elías? Detuvo la apostasía dentro de Israel. Restauró la verdadera adoración, llamó al pueblo a una reforma dentro de Israel. Esa fue la obra de Elías, denunciar el pecado, denunciar la apostasía, restaurar la verdadera adoración. Entonces, mis queridos hermanos, nosotros estamos llamados a hacer una obra semejante a la que hizo Elías en medio de este pueblo hundido en el pecado. Que la iglesia es una corporación, sí, es una corporación financiera, claro, porque los ricos se colmaron de rapiña, ¿ya? Son como aves de rapiña, los líderes buscando el dinero de las almas sinceras. Pero en medio de esa denominación, de esa corporación, de esa iglesia, Dios está buscando a fieles. Y en medio de esa iglesia dormida y tibia, Dios está buscando a luminarias para que brillen en medio de esas tinieblas. Hermanos y hermanas, entiéndanlo por una vez, o entiéndalo de una vez por todas. Dios necesita atalayas fieles dentro de los muros de Sión, que le den a la trompeta un sonido certero. La obra de reforma debe hacerse en medio de un pueblo dormido. Yo sé que nos van a dejar afuera del templo. Yo sé que nos van a desfraternizar. Yo sé que nos van a bloquear de las iglesias. Pero hay que seguir clamando a voz en cuello mediante todas las herramientas posibles. Hermano y hermana, la iglesia va a ser tamizada. La iglesia no llegará a su peor condición o no llegará a la peor condición porque Dios la va a tamizar. ¿Sabías tú el contenido de la cita de Maranata? Yo sé que no lo sabías, o yo sé que la gran mayoría no sabían el contenido profundo que tenía la declaración, donde ella dijo que la iglesia no iba a caer. Dice que ella permanece en pie mientras los pecadores que hay en Sión son tamizados, mientras la paja es separada del trigo precioso. Es una prueba terrible que tiene que ocurrir. ¿Va a ocurrir? Sí. Le guste o no le guste, lo acepte o no, lo crea o no, aunque se revuelque como un niño rebelde, esa obra va a ocurrir. Le corresponderá a usted aceptar o rechazar. Le corresponderá a usted ser contados entre los elegidos y fieles, o le corresponderá a usted ser desechado por Dios y ser cortado por Dios. Hay dos opciones: o despertamos o somos destruidos. Si seguimos durmiendo, dormiremos para siempre. Si no despertamos hoy, dormiremos para siempre. Hermano y hermana, hay una gran tarea que hay que hacer. En medio de un pueblo dormido, Dios necesita fieles como Elías, que denuncien el pecado y llamen al pueblo a una reforma. ¿Aceptas tú el llamado de Dios de ser un reformador en medio de tu pueblo, en medio de tu iglesia? ¿Estás llamado a ser un reformador en medio de un pueblo rebelde? ¿Estás llamado, mi hermano y mi hermana, a denunciar el pecado? Claro que sí. ¿Estamos llamados a ser fieles en medio de tanta oposición? Sí. Hermanos y hermanas, el Señor nos está haciendo un llamado. Despertemos porque la tormenta se avecina. La obra de tamizar viene pronto. Y si nosotros no tenemos el sello, adiós, fuimos. Seremos cortados. Hermano y hermana, gracias por escuchar este mensaje.
Que Dios le guarde y le bendiga grandemente en el nombre de Jesucristo. Si usted quiere el PDF de este tema, si usted quiere este material para estudiarlo y predicarlo en su iglesia, vaya, escríbame y pídamelo. Hermano, quiero el PDF de la iglesia que no va a caer. Y yo con mucho gusto se lo voy a entregar. Si usted quiere otros materiales, pídalos con confianza y se los vamos a entregar. Porque lo que recibimos de gracia, porque estas verdades, esta luz del sellamiento la hemos recibido por gracia. Y lo que hemos recibido por gracia, lo damos de gracia. Y si usted quiere apoyar este ministerio, hermano y hermana, seremos muy agradecidos de que nos apoye. ¿Pero cómo? Suscríbase al canal, difunde estos mensajes, dele like al video, active la campana de notificaciones, comente positivamente el mensaje, extiéndalo como hojas de otoño por los hermanos de la iglesia, por los grupos de los hermanos de la fe. Extienda estas verdades porque no se nos está dando el alimento a tiempo. Así que ahora aprovechemos estas herramientas para que la verdad siga avanzando. Así que hermanos, ha sido un gusto compartir este análisis con usted, un análisis claro, profundo y sencillo para que toda alma sincera se despierte antes que sea demasiado tarde. Les invito, hermanos y hermanas, a orar de rodillas. Los que no se pueden arrodillar, no se preocupen, dentro de sus posibilidades nos pueden acompañar. Oremos a Dios, pidamos a Dios colirio, pidamos a Dios fuerza para vencer y pidamos a Dios que nos mantenga fieles en medio de la apostasía circundante. Oremos y terminamos y pidamos la bendición a Dios. Padre eterno que mora en el cielo, muchísimas gracias por este estudio maravilloso que nos ha dado en esta hora. Ha sido un mensaje claro, contundente, ha sido un mensaje de amonestación para nosotros, para que despertemos. Gracias, Padre, porque usted nos disciplina, porque usted nos ama. Gracias por estos mensajes de gran importancia para hoy. Despiértenos, Padre, perdónenos en el nombre de Jesús, límpienos de toda maldad, ayúdenos a vencer el pecado, ayúdenos a hacer luz en medio de tanta tiniebla que hay en la iglesia y en el mundo. Ayúdenos a brillar, Señor, con su verdad presente, a llevar este mensaje de reforma a su pueblo, para que su pueblo se prepare también. Sabemos que hay oposición, sabemos que hay rechazo contra esta verdad, pero le rogamos que nos dé valentía, nos dé fuerza para seguir avanzando. Ayúdenos, Padre, a vivir lo que estamos predicando. Ayúdenos a despertarnos para poder despertar a otros. Tenga misericordia de los líderes de la iglesia, tenga misericordia de todos nosotros que como laicos estamos aún en una condición tibia. Sáquenos de esta tibieza y ayúdenos a ver nuestra condición para no caer más en esa terrible condición. Guárdenos bajo su mano, concédanos paz y salud, provéanos de acuerdo a nuestras necesidades y le rogamos que esta verdad sea difundida en medio de su pueblo. Esto se lo pido, Señor, esto se lo ruego en el nombre sagrado, bendito y poderoso de Cristo Jesús, nuestro amante Salvador. Amén y amén.